Antes de empezar este video quiero mandarles una fuerte felicitación a todas las mamás de todo el mundo. Muchísimas felicidades, madrecitas lindas, hermosas, preciosas. De verdad, porque uno como hijo no tiene más palabras para poder expresarles todo el sentimiento de agradecimiento hacia la madre. Mami, yo te amo muchísimo, muchísimas gracias por todo. Y si tú eres hijo, no solamente ocupemos un día para celebrar a la mamá, sino todos y cada uno de los días. Ámala, disfrútala, quiérala, todo. Dale todo tu amor a tu madrecita linda, porque miren, todos lo sabemos que la mejor comida es la de las mamás, porque su ingrediente secreto es el amor, el trabajo, la dedicación. Y así son las mamás. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Cuídense mucho y yo les mando abrazos y besos. Garnacheros, bienvenidos a Nombre de Dios, Durango. Miren, Nombre de Dios es más vieja que la ciudad de Durango, con 6 años de diferencia. Este lugar en realidad era un lugar donde, digamos que aquí se llegaron a sentar primero, pero los españoles decidieron irse a Durango. ¿Por qué? Porque había un rumor que en un cerro que había destellos y pensaban que había mucho oro y plata, así que dijeron, vámonos. Pero oh sorpresa, porque no encontraron ni oro, no encontraron ni plata y ni rompieron la piñata. Había puro hierro en ese cerro que ahora se le dice el del mercado. Miren su nombre, Nombre de Dios. Empezó pues porque los españoles llegaron y nosotros te bautizamos en el nombre de Dios. Tan tan. Normalmente la gente de aquí de Durango lo conoce como la villa, entonces no le dice Nombre de Dios, sino voy a la villa a comprar algo y así. Miren, aquí en Nombre de Dios hay muchas riquezas naturales, sobre todo hay mucha agua. Muy cerquita de aquí se encuentra la cascada del Saltito, donde ustedes pueden ver cuando es tiempo de lluvia, pues es una cascada increíble que ustedes la pueden disfrutar aquí en Nombre de Dios. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha. Vengan, vamos a comer. Bueno, y obviamente estando aquí en Nombre de Dios, ¿qué tenemos que comer? Miren, lo más tradicional son gorditas. Se volvió una fama increíble venir a Nombre de Dios y comer gorditas. ¿De qué hay? De muchísimos guisados, son un poquito más chiquititas y vamos a ir a un lugar muy tradicional con Doña Aleja. Miren, ahorita en Nombre de Dios lo están arreglando por todos lados, ya que quiere ser pueblo mágico. Esta casa amarilla justo casi enfrente de la plaza es la casa de Doña Aleja. También le tocó a Doña Aleja, ahorita están remodelando toda su cocina y el lugar, ya que se ponía aquí a reventar y no cabía la gente. Ya lo están haciendo más grande con mesitas para que la gente se pueda sentar. Pero vénganse, vamos a conocer a Doña Aleja. Vénganse. Vean nomás la cantidad de guisados que tienen. Uf, es difícil saber de qué van a pedir, ¿eh? Oiga, ¿de qué es lo más tradicional que puedo comer? Chicharrón, con frijoles que se enchilan. Ajá. La papa y la deshebrada. Oiga, ¿son muy picosas? Sí, son muy picosas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son las más picosas? Deshebrada, chicharrón y papa. Ande. Miren, lo que uno tiene que hacer aquí es agarra el papelito y aquí va nombrando cuántas quiere de cada una. Tienen de maíz, de harina, tienen quecas, burritos y con queso. Entonces aquí y apuntan su nombre y listo, le damos la comanda. Miren, hay que pedir de maíz, ¿eh? Yo quiero
de cebada. ¿Cuántas? Unas 2. Ay, de esas dicen que están buenísimas, requesón con queso. Quiero también, ay, nopales con huevo, bueno, una. Papas con chile también dicen que está buena y discada. Vámonos. Listo. Perfecto. Aquí voy a esperar. Muy bien, ahorita se las damos. Gracias. Ándale, hasta aquí le pasamos. Oigan, y bien dice la tradición que, pues como está muy chiquito el lugar, la gente normalmente cuando viene aquí a nombre de Dios se va a comerlas al río. Así que, miren, a donde fueras haz lo que vieras. Ya traigo las gorditas, vámonos al río. Fíjense. Miren, ya tengo yo mi platito. Vean nada más qué hermosa vista de aquí del río en nombre de Dios. Este lugar lo nombran Los Salones, pero ustedes se pueden poner donde ustedes quieran. Junto al río, durante toda la cauce, ahí la gente está, miren, haciendo que el picnic, ahí ponen a hacer la discada, una carnita asada. Van por sus gorditas y aquí es donde le entran con todo. Vean nada más, chiquitas, un olor para empezar. Esta es de rajas con requesón. Es difícil, la verdad, saber de qué uno va a pedir, porque son muchos guisados y todos huelen riquísimo. Pero yo me fui a lo que más me recomendaron. Uf. El requesón está... ¡Qué rico, eh! Se siente como... así, recién sacado de la leche de la vaca, así. Vean nada más qué rico están. La masa súper bien hecha, delgadita, bien fresca. El guisado súper rico. Hijo, o sea, yo pedí nada más 4. Ahora ya me estoy arrepintiendo de pedir esos 4. Porque se me hace que voy a tener que regresar. Vean nada más la de chicharrón. Miren, no se ve rica. Se ve, es una belleza este chicharrón. Vean nomás. Hijo, dicen que es de las más picosas. Uf. Está la salsita es bien rica. No picosa. Están, les digo, vean qué delgadita está la gordita. Se siente de verdad el guisado cañón. Un sabor increíble. No están grasosas. Uf, no, hombre. Miren, ¿de cuál me gustó más? Yo de verdad me iría por gordo, por la de chicharrón. Pero la de requesón se sentía bien natural el queso, que eso, híjole, cómo se agradece. La de discada está un poquito seca, pero está muy rica. Yo les traería una salsita aparte. Y la de papa dijeron que era muy picosa, pero la verdad, no tanto. Ahora no tanto, pero vayan por estas dos y van a quedar de maravilla. Miren, no sé qué son más ricas, las gorditas o este paisaje. Lo que sí es que van a disfrutar muchísimo su visita aquí a nombre de Dios. Y otra cosa, les dije que era de 3 a 4 normalmente para personas. Yo pediría unas 6, porque gordo. Oiga, señora Aleja, cuénteme, ¿cuántos años lleva haciendo gorditas? 60, cumplí el 3 de septiembre. ¿Y cómo empezó a hacer gorditas? Empecé a hacer gorditas en una canotita chiquita y mi gorda siempre ha sido así chiquita, nunca ha sido grande, porque yo sacaba mis testalitos y la hacía con esto, a mano. ¿Quién le enseñó a hacer gorditas? ¿Cómo aprendió la receta? La necesidad. Miren, primero hacía pan, lavaba gemas, planchaba gemas, pero fueron creciendo mis hijos y no estuve cansando y luego tenía una amiga que vendía gorditas. Ándale, no seas tonta, puedes ser gorda, te queda más que eso y te queda más. Ay, yo decía, ay, a mí me da vergüenza tirar la mano a los autobuses. Ajá. Y hasta que me decidí. Y empecé vendiendo gorditas en el mediodía y en la mañana vendía menudo, café, buñuelos y tamales. Los hacía en la noche.
Como a las 2 de la mañana ponía mi baldecito de los tamales y amanecían calentitos, de cuenta que están acabaditos de hacer. Oiga, ¿y dónde se encuentra usted? Francisco Sato 501. ¿Y de qué horas a qué horas vende gorditas y qué días? Digamos que de las 10 a las 5 de la tarde. Y todos los días. Todos los días. ¿A cómo da las gorditas? A 8 pesos. De la que sea. No. El queso y la deshebrada le cuestan 10 pesos. Vamos a conocer el proceso del mezcal. Durango también es estado mezcalero. Tienen también denominación de origen. Son varios estados. Obviamente Oaxaca es el máximo exponente del mezcal, pero también Durango. Así que vamos a ir a ver cómo es el proceso aquí en Cuero Viejo. Que por cierto, fíjense, aquel lugar es La Vinata. La Vinata es como le llaman al lugar donde están procesando o haciendo toda la elaboración del mezcal. Digo, porque como de barrio, ustedes saben que La Vinata es donde venden alcohol, pero eso es de barrio. Pero aquí en Durango es donde se elabora el mezcal. Y a solamente unos 10 minutitos de Nombre de Dios, si ustedes quieren probar mezcal, quieren hacer como un picnic en un lugar más confortable, tienen que venir a Nixtalpan. Es un lugar que miren, es como si fuera, ¿cómo podemos decir? Como si fuera un picnic o una kermés para todo el mundo. Cuentan con mesas especiales. Llegan a la caja, ustedes pagan lo que quieren comprar. Pueden encontrar desde micheladas, nieves de mezcal, que por cierto está muy bueno, barbacoa, menudo, gorditas, pancita, pollo, carne, de todo. Ustedes compran ya su kit completo, van a una mesita y ahí conviven con su familia. Miren, aquí tenemos las micheladas. Tenemos el área especializada de gorditas. Tenemos la carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer esa carnita asada? Las carnitas, la barbacoa, el menudo. Y miren, en las carnitas, miren, ustedes van a encontrar este tipo de chicharrón que le llaman yescas. Este chicharrón es el que en Monterrey conocen como el de la Ramos. Pruébenlo, de verdad, confíen en mí. Ahorita se encuentran en las instalaciones de Cuero Viejo Mezcal. Hay 3 maneras de elaborar mezcal. Es la manera ancestral o manera artesanal como lo hacemos nosotros, y ya la manera tecnificada. De la manera artesanal como lo elaboramos nosotros, tenemos un cocimiento a base de piedra volcánica bajo tierra. Este es un cocedor que apenas el día de ayer hicimos su cocimiento. Ahí abajo se encuentra la leña encendida, piedra volcánica y nuestro agave. El agave que se consume o que se cultiva aquí en Durango, bueno, que se cosecha más bien, es el agave cenizo duranguensis. De las más de 250 especies de agave, Durango cuenta con una variedad que es el cenizo duranguensis, que es única a nivel nacional, y su fortaleza es que es silvestre. El agave de Durango es muy difícil de domesticar. Este agave hay que ir a seleccionarlo al campo, cosecharlo, traerlo, gimarlo y traerlo a nuestras instalaciones para hacer su cocimiento. ¿Cuál es la diferencia de ese agave al agave de Oaxaca, por ejemplo? Ok, el agave de Durango es una variedad diferente al de Oaxaca por las condiciones del suelo, del clima, que estamos nosotros también acá mucho más hacia el norte. El agave de Durango es mucho más grande, llega a tener una altura promedio entre los 2 y los 3 metros de altura. En ocasiones rebasa hasta un Volkswagen, un bochito. Sus pencas son muy grandes, muy anchas, y es de color cenizo. Por eso es que se le conoce como agave cenizo duranguensis o maguey bruto. Es muy difícil de cultivarlo, es muy difícil de domesticarlo, es más fácil, él se da por sí solo. Es una de las bondades que él tiene. Y su tonalidad es gris. El de Oaxaca, que viene siendo que es espadín,
es mucho más delgado, mucho más pequeño en algunos lugares que el agave cenizo duranguensis. Okay. El mezcal y el tequila vienen siendo totalmente lo mismo, únicamente nos diferencia el agave con el que se elabora y la denominación de origen, nada más. Nosotros podemos elaborar mezcal con más de las 250 especies de agave y pues tequila, pues dice que nada más únicamente con el Tequilana Weber, que es el maguey azul. Digo, de nuestra manera artesanal, una vez que vamos al campo y colectamos y seleccionamos nuestro agave cenizo duranguensis silvestre, lo traemos a nuestras instalaciones y lo sometemos a un cocimiento de 3 a 5 días bajo tierra, que es como este cocedor aquí se está mostrando. Okay. Lo sometimos a cocimiento el día de ayer, entonces va a estar el día de ayer viernes, sábado, domingo, y el lunes a las 6 de la mañana nosotros empezamos a hacer ya el destape de nuestro cocedor. Consta de leña en el fondo, piedra volcánica arriba de la leña, sobre la piedra volcánica arrojamos el agave en crudo, lo cubrimos con una lona de fibra natural y la tierra que está alrededor del anillo es apaleada sobre esa lona para formar este volcán sin orificio, sin salida. Es una olla de presión ahí dentro. Y estamos haciendo nuestro cocimiento. Los chavos de los que trabajan aquí con nosotros, con ayuda de unas hachas especiales, de un filo muy grande, muy largo, van a empezar a picar todas esas cabezas de agave, la van a picar y lo van a dejar en trocitos muy pequeños. Cuando la persona de allá y el de acá terminan de picar todo el agave, de majarlo, el agave se va a extender o se va a distribuir en la tahona. Esta es una molienda típica del estado de Oaxaca que comprende las muelas y nuestra piedra de cantera. Aquí tenemos por aquí. ¿Cómo es el agave de Durango? Muy dulce, es uno de los más dulces a nivel nacional también, es uno de los más fibrosos a nivel nacional, y es muy rico en sabor. Estos son pequeños trocitos, si gustan probarlos. Entonces, una vez molido, lo pasamos a nuestras tinas de fermentación. Tiene una capacidad de 1000 litros. Únicamente lo que hacemos nosotros es introducir el agave molido, adicionamos únicamente agua tibia en el día que se realizó la molienda, y en cuestiones de minutos empezamos a ver un burbujeo que va a generar que todo el agave molido se empiece a elevar, un poquito a ras de agua. De repente en cuestión de minutos ya no vemos el agua, ya vemos únicamente el agave. Una vez que se llevó la fermentación, te digo, los muchachos suben por esta rampa con una carretilla en la cual traen el maguey molido y parte del líquido, y lo vamos a introducir en estos casos de cobre. Cada caso de cobre tiene una capacidad de 250 litros. Utilizamos 4 de estos 1000 litros para poder destilar una tina. Empezamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Traemos sólido y líquido, lo introducimos en nuestros casos, adaptamos todos la montera, el turbante, la conectamos hacia el serpentín, y lo que hacemos nosotros es prender fuego. En cuanto nosotros prendemos fuego, vamos a generar una destilación. Vamos a procurar llegar a los 100 grados centígrados para generar una evaporación tanto del agua como del mezcal generado allá por la levadura. La levadura, su trabajo era consumir azúcar, produce mezcal. Come azúcar, produce mezcal. Entonces vienen los vapores de mezcal por este lado, se vuelven a condensar, y ahora sí, lo que va a empezar a escurrir en los tubitos va a ser mezcal. ¿Sale? Vamos a probar aquí nuestro mezcal. ¿Por qué tienes 3 tipos? Ok, los 3 son mezcales blanco, mezcal joven. Blanco y joven es totalmente lo mismo. Sacamos nuestra botella, nuestro mezcal premium, triple destilado, nuestro mezcal fantasma. Es un mezcal muy fresco, dulce. Este mezcal hay que tener un poquito más de cuidado al degustarlo. Es fuerte, ¿no? El mezcal siempre es fuerte. Sí. Nada más es darle el tiempo de moverlo en tu boca, vas a eliminar la rudeza del mismo. ¿Cuántos grados de alcohol tiene? Tiene 38. Oye, ¿cuál es la mejor combinación para un mezcal? Pues te digo, es membrillo, sal de gusano, chile tajín, naranja, cualquier otro producto, cualquier otro alimento que no sea limón. Entonces, chocolate, aceitunas, queso. Es una bebida gourmet, lo puedes mezclar con cualquier alimento, pero lo mejor es tener tu membrillito, mezcal, sal de gusano, chile tajín, y empezar a degustar y darle mordidas a tu membrillo. El membrillo va a ser el tipo un vasito. ¿El mezcal qué? El mezcal no emborracha, embruja, te pone mágico. En realidad
no es agresivo, no hace que despierte en ti la agresividad, siempre y cuando esté bien destilado, lleve todo su proceso muy bien cuidado. Entonces te digo, pues no hay de otra más que poderlo degustar fácilmente. Entonces hay que empezarlo a oler. Hay 3 cosas muy importantes que se deben de considerar al momento de tomar mezcal. 1, el mezcal no se toma shots, que no se utilice limón. Y 3, hay que saberlo cómo tomarlo. Lo primerito que debemos de hacer nosotros para poder degustar un mezcal, primeramente hay que olerlo. Vamos a empezar a oler nuestro mezcal y en cuestiones de minutos vamos a poder sentir sus aromas. Este es un mezcal con aromas avainillados, un mezcal dulcecito, un mezcal fresco. Entonces en cuanto nosotros lo empecemos a oler, si quieres vamos a hacerlo, no sé, empieza a oler. Efectivamente se detecta el aroma alcohol, pues es un mezcal, pero se siente rico y pues no es cuestión de brujería, sino que en cuestión de que nosotros lo empezamos a oler, empezamos a salivar. ¿Me vas a decir si es cierto o no es cierto? Sí, es okay. cierto. Es cierto. ¿Por qué? Normalmente cuando nosotros empezamos a salivar, empezamos y nos damos el tiempo de degustarlo, de olerlo. Si lo hubiéramos hecho de golpe, no salivarías, sería muy agresivo a nuestro tracto, ni siquiera nos daríamos cuenta si es un mezcal ahumado, un mezcal dulce, un mezcal artesanal. Si ya lo oliste, empezaste a detectar esos aromas, esas notas agave, ahumado, y empezamos a olerlo y empezamos a salivar. Hubo una conexión entre nuestro cerebro y nuestra boca, ya le avisó. Entonces ahora hay que avisar de nuestra boca hacia nuestro estómago. El mezcal se toma como a las mujeres, es con respeto y a besitos, no es un chiste. Así es la única manera de cómo vamos a poder degustar nuestro mezcal. Oigan, y no tiene costo de entrada, solamente lo que ustedes consumen. A mí se me hace una opción, ¿no? Si ustedes quieren pues tener el baño cerca, tener su mesita a gusto, creo que pueden venirse a dar una vuelta. Este lugar me recordó mucho a un lugar por ahí por Texcoco que se llama El Picas. Si tú lo conoces, coméntalo, ¿no? Ponlo en los comentarios. Y si tú quieres que vaya al Picas, dale like a este video. Se parece muchísimo,